La luz crepuscular en el valle de Guadalupe caía sobre los viñedos como un manto violeta impregnado de polvo y uvas maduras. Yo permanecía de pie entre los invitados de la boda de mi hijo, vestida con un azul marino sobrio, muy lejos del esplendor que desfilaba a mi alrededor. La copa tembló entre mis dedos cuando escuché la risa de Jimena, la recién casada Clara filosa, como un cristal a punto de partirse. «Esa es mi suegra, una cerda vieja», murmuró. Nadie más lo oyó, pero en mi pecho algo se inclinó como si el suelo dejara de sostenerme. Sonreí tragándome ese gusto salado que no era llanto, sino el eco de 2 décadas viviendo detrás de una máscara. Y entonces, Sella me condujo ante sus padres. Incliné la cabeza con la cortesía que el momento exigía, pero Julián Roldán, empresario de cabello plateado, me observó como si acabara de ver un espectro del pasado. La copa de vino tinto quedó suspendida y unas gotas oscuras mancharon el vestido de su hija Irene. Las risas se apagaron, la música se cortó en seco, y en esa luz rojiza del atardecer, comprendí que el secreto que guardé 20 años había decidido salir a la superficie, justo en la boda de mi propio hijo. El golpe en la puerta sonó a las 7 en punto. 3 toques suaves rítmicos inconfundibles. Esteban. Mi hijo nunca regresaba a casa tan temprano, mucho menos después de una boda que terminó casi al amanecer. Dejé la taza de café sobre la mesa y me ajusté el chal sobre los hombros. Cuando abrí, el viento fresco de Narvarte entró con olor a pan dulce y al calor que aún emanaba de las calles húmedas. Esteban estaba ahí, camisa arrugada, la corbata en el bolsillo y las ojeras profundas. «Mamá, ¿qué pasó anoche?». Su voz venía áspera, cansada, arrastrando un enojo contenido como quien no ha dormido y carga un peso que no sabe dónde poner. Me quedé quieta un instante. Esa pregunta no era sobre la boda, era sobre todos los silencios que había elegido durante años. Me quise hasta un lado. «Siéntate, hijo. Te preparo un café». La cocina pequeña se bañaba de una luz dorada recién nacida. El burbujeo del agua hirviendo y el aroma de café de olla con canela y piloncillo aligeraban la tensión suspendida entre los dos. Esteban se sentó frente a la mesa de madera gastada, las manos entrelazadas, la mirada perdida en un punto inexistente. Coloqué 2 tazas frente a nosotros, respiré hondo y me senté. «Quizá ya es momento de contarte algunas cosas», susurré, temiendo quebrar algo invisible entre nosotros. «Creo que ya sé lo que ocultas», Marisela me interrumpió. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla punzante de dolor y desconfianza. Anoche, cuando el padre de Jimena te reconoció, todos se quedaron helados. Nunca vi a ese hombre tan asustado. ¿Quién eres en realidad? Cerré los ojos y exhalé lentamente. El sonido metálico de la cuchara golpeando la taza resonó como un tambor lejano. «Sigo siendo tu madre, Esteban, pero hay partes de mi vida que escondí para protegerte». Él alzó la vista frunciendo el ceño. «¿Protegerme de qué?». «De la verdad de que no eres la mujer común que decías ser». Sus palabras cortaron más hondo que cualquier insulto de Jimena. Miré la pared donde el sol pintaba un rastro de oro. «Cuando tu padre vivía, desarrolló una tecnología nueva para baterías. La vendimos y la suma que recibimos fue más grande de lo que imaginas. Invertimos en silencio. No lo contamos a nadie. Guardé ese secreto para que crecieras como alguien que valora el trabajo sin que el dinero te deformara». Esteban se reclinó en la silla y soltó una risa seca amarga. «Y mientras yo trabajaba 10 horas al día contando cada peso para pagar el departamento, tú podías haber comprado el edificio entero, ¿verdad?». Guardé silencio. A veces una madre solo puede cargar la ira de su hijo, como una penitencia merecida.
No quería que perdieras la fe en el esfuerzo. Tu padre siempre decía, déjalo caminar solo. Tiene que sentir cómo sopla el viento de la vida. Yo solo seguí sus palabras. Esteban me observó largamente. Luego asintió apenas, aunque el reproche seguía encendido en sus ojos. ¿Y Jimena? ¿Y Julián? ¿Ellos sabían algo? Negué. Nadie lo sabía. Hasta anoche. Entonces mi teléfono vibró rompiendo el aire espeso. En la pantalla apareció Lorena Maldonado, mi asesora financiera desde hacía casi 10 años. Abrí el mensaje sintiendo el pulso treparme a la garganta. Señora Marisela, la CNBB acaba de abrir una revisión sobre 2 fideicomisos ligados al corporativo Vargas. Alguien podría estar intentando acceder a los archivos. Necesitamos hablar cuanto antes. Me temblaron los dedos al dejar el móvil sobre la mesa. Esteban me miró con sospecha renovada. CNBB. Fideicomisos, mamá. ¿Qué está pasando? Me mordí el labio para mantener la calma. Quizá es solo una auditoría rutinaria. Hablaré con Lorena después. No, mamá. Quiero saber desde cuándo tienes tu propia empresa. ¿Desde cuándo le temes a la Autoridad Financiera Nacional? Solté una risa breve, dura como metal. No les tengo miedo, hijo. Pero cuando la gente descubre que estoy detrás de operaciones demasiado grandes, empiezan las preguntas. Y no estoy segura de que estés listo para todas las respuestas. Él guardó silencio. Se levantó apoyando una mano en el respaldo de la silla como si necesitara afirmarse. No estoy enojado porque seas rica. Estoy enojado porque creíste que no podía entender. Sus palabras tensaron mi garganta. Miré su rostro, el mismo que un día sostuve entre mis brazos, y que ahora me observaba como si hubiera descubierto un rostro oculto detrás del mío. Quizá me equivoqué, dije con la voz áspera. Pero déjame resolver esto primero. Si pasa algo, te lo contaré todo. Te lo prometo. Esteban sostuvo mi mirada un instante. Luego asintió despacio. Te creo, mamá, pero no permitiré que nadie te haga daño, ni siquiera Jimena. Le toqué la mano suavemente. Ese calor pequeño pero firme me devolvió el aliento. Cuando la puerta se cerró detrás de mi hijo, la casa quedó envuelta en un silencio espeso, casi ritual. Tomé el móvil y abrí de nuevo el mensaje de Lorena. Noté una línea pequeña añadida recientemente. Marisela, la solicitud proviene del despacho Salgado en Asociados. Son los asesores de la familia de Jimena. Cerré los ojos mientras un frío lento me recorría la espalda. El café ya tibio tocó mis labios sin dejar sabor. Afuera, la voz del vendedor de tamales oaxaqueños se deslizaba entre las calles iluminadas como un eco familiar de la Ciudad de México. Era una mañana cualquiera, pero dentro de mí, una tormenta recién había abierto los ojos. El mediodía en Polanco resplandecía sobre los aparadores, como oro derretido. El tráfico avanzaba perezoso por Presidente Masaryk, reflejando la luz sobre trajes oscuros y vestidos de seda. Llegué 10 minutos antes y me senté sola en la mesa junto a la ventana desde donde podía ver las bugambilias moradas temblar con la brisa. El aroma del vino blanco y el tintinear discreto de los cubiertos creaban un ambiente elegante, aunque cargado de una tensión que parecía respirarse. Cuando Jimena cruzó la puerta, supe de inmediato que aquel encuentro no venía con intenciones de disculpa. Su cabello castaño ligeramente ondulado, la blusa impecable abotonada hasta el cuello, el bolso de diseñador colgando del brazo. Todo en ella estaba calculado, casi quirúrgico. Caminó hacia mí con una sonrisa tan pulida que resultaba artificial. «Gracias por venir, suegra», dijo con una dulzura que no alcanzaba a suavizar la dureza de su mirada.
Asentí sin palabras. El mesero acercó 2 copas de Sauvignon Blanc. El vino dorado brillaba con destellos que parecían anunciar un giro inevitable. Jimena abrió su bolso y sacó un periódico antiguo protegido en plástico. «¿Reconoce esta foto, mamá?», acercó el ejemplar. Lo observé. Era la sección de economía del Financiero de hace 3 años, mostrando el acto de compra de Salgado Holding. En una esquina borrosa pero inconfundible aparecía yo traje azul marino, cabeza inclinada, la mano sobre una carpeta. Un instante después escuché el leve golpeteo del vino al moverse en mi copa. «Se parece mucho a usted», «¿verdad?», dijo recostándose con una sonrisa que celebraba haber encontrado una grieta donde meter la daga. Con serenidad respondí: «La prensa suele exagerar. Las fotos viejas, la luz, los ángulos. Todo puede distorsionar lo que uno cree ver». Jimena esbozó apenas una curva en los labios, la sonrisa de quien siente que conduce la partida. «Qué curioso, porque mi padre dice que conoció a esa mujer, y recuerdo muy bien sus palabras». Casi no habló. Dejó que el abogado negociara, pero sus ojos parecían leer cada número en mi cabeza. No contesté. A veces el silencio es la mejor defensa. Jimena giró el periódico como si acariciara un arma. Su voz descendió de tono afilándose. «Estudié en el ITAM. Lo sabía, mamá. Conozco cómo funcionan los fondos de inversión, los fideicomisos, las empresas fachada. En México, ocultar al beneficiario final puede traer problemas muy serios». Pausó, sirvió más vino y pasó un dedo por el borde de la copa, midiendo cada palabra entre advertencia y negociación. «No quiero pensar mal, pero si alguien de la CNBB lee este expediente, tendría mucha curiosidad». «¿No cree...?» Sonreí girando mi copa sobre la mesa de mármol con calma estudiada. «Jimena, si tienes algo que decir, dilo sin rodeos». Ella colocó el periódico delante de mí y entrelazó los dedos, como quien se prepara para cerrar un trato importante. «No quiero una guerra, suegra. Solo creo que hay cosas que deben compartirse. Nuestra familia, y subrayo familia, merece saber lo que está ocultando. Y si mi padre, la prensa o la CNBB se enteran antes, no sería bueno para nadie». Una ráfaga suave entró por la ventana y una bugambilia desprendida cayó en mi copa. Incliné el vaso y vi el pétalo morado flotar sobre el vino dorado. Hermoso, pero con espinas. «Me estás extorsionando, Jimena. Esa palabra suena tan fea. Yo solo propongo transparencia. Podemos colaborar». Su tono era una mezcla calculada de dulzura y filo. «Usted tiene capital. Yo tengo conocimiento y contactos. Las dos ganaríamos». El silencio entre nosotras pesó como un documento sin firmar. La miré y ya no vi a una nuera, sino a una estratega joven, tanteando un terreno que desconocía. No sabía que se movía dentro de un tablero que yo había construido antes de que ella naciera. Dejé mi copa sobre la mesa. Si realmente estudiaste administración, sabrás que toda operación importante debe ser legal auditada y con documentos en regla. La CNBB lo exige así. Jimena ladeó la cabeza, los ojos chispeando desafío. «Cierto. Pero no todos quieren que esos documentos sean revisados tan a fondo, sobre todo cuando su nombre no aparece en la lista de accionistas». Esta vez no oculté mi sonrisa. «Eres más lista de lo que pensaba. Y usted más hábil de lo que imaginaba», respondió ella, alzando su copa para brindar. El choque metálico sonó frío exacto. El mesero trajo el plato principal, pero ninguna de las dos lo tocamos. El aire se volvió denso como un trato cuya letra pequeña ambas conocíamos. Cuando la comida estaba por terminar, Jimena sacó su teléfono, deslizó el dedo y lo colocó frente a mí.
Un borrador de correo dirigido a un periodista financiero reconocido. Asunto investigación. La inversora oculta detrás del Grupo Salgado. El cuerpo del mensaje era mínimo pero suficiente para mostrar lo preparada que estaba. «Aún no lo envío», dijo con suavidad inquietante. «Todavía tengo la esperanza de que podamos hablar como familia». Ken la miré directamente con una calma que sabía que la desconcertaba. «No entiendes, Jimena. Estás entrando a un juego cuyo mapa no has visto nunca. Entonces dígame el camino correcto». Se levantó primero. La sonrisa dulce volvió a sus labios como si la conversación hubiera sido sobre moda. «Gracias por el almuerzo, suegra. Esperaré su llamada». «Ah, y que no sea la CNBB quien llame primero». Cuando la puerta de vidrio se cerró tras ella, noté que mis manos temblaban. El periódico antiguo seguía ahí, la tinta corrida por una gota de vino. Afuera el sol de Polanco caía sin piedad sobre las torres. Tomé mi teléfono y escribí una sola línea a Lorena: «Prepara todo». Ya empezaron. Dejé el dedo sobre la pantalla un instante como si un carácter más pudiera desencadenarlo todo. Respiré hondo y alcé la vista. Las torres de vidrio devolvían una luz tan intensa que casi hería. Su belleza residía en lo nítido, en lo que dejaba ver sin adornos, y de pronto entendí que había llegado mi turno de ser transparente, pero a mi manera, antes de que otros intentaran arrancarme esa claridad por la fuerza. Aquella tarde la Ciudad de México brillaba con un tono plateado que caía sobre los rascacielos de Paseo de la Reforma, como si la luz quisiera pulirlos. El tráfico seguía denso, insistente como un músculo tenso, que nunca descansa. Los claxons se mezclaban con el susurro del viento que rozaba los eucaliptos, arrastrando olor a humo y al asfalto sobrecalentado. Subí al elevador que llevaba al piso 23 y me observé en el espejo esmerilado, el gesto sereno. Pero en el fondo de mis ojos la batalla ya había empezado. Cuando se abrió la puerta de la oficina del corporativo Vargas, me recibió el aroma a papel recién impreso y café tostado. Lorena Maldonado me esperaba en la mesa de cristal rodeada de pantallas que mostraban gráficas, flujos de activos y expedientes gruesos que parecían torres de un castillo financiero. Nos saludó. Simplemente extendió el brazo hacia el muro, cubierto de notas adhesivas y diagramas. «Por favor, mire. Este es el panorama real de la familia Roldán». Me acerqué. Flechas rojas conectaban propiedades y deudas, una residencia en Lomas hipotecada al 80%. 3 autos de lujo con pagos pendientes mediante leasing. Líneas de crédito personales al límite. 2 empresas pequeñas con ingresos casi nulos. Lorena señaló una nota en la esquina inferior derecha. «Esto es lo más interesante. La única entrada de dinero constante de Julián provenía de un contrato de consultoría energética, pagado por Enernova, la filial bajo mi control». Sonreí sin alegría. «O sea, viven del dinero mío. No solo viven, dependen de él como si fuera su último oxígeno». Guardé silencio. Las líneas cruzadas parecían una telaraña, una familia que presumía poder, pero que por dentro se desmoronaba. Lorena continuó con la voz firme, pero con una chispa que nunca le había visto. «No es todo. Debería ver esto». Colocó una carpeta gris atada con una cinta roja frente a mí. La abrí. Dentro había una copia de capitulaciones matrimoniales con los nombres Esteban Roldán y Jimena Herrera, apenas reconocibles. Fruncí el ceño. «¿Capitulaciones?» Recuerdo que Esteban dijo que no firmaron nada, susurré. Lorena asintió. «Exacto. Este documento es falso, pero fue redactado con una profesionalidad alarmante.
Incluye la cláusula de que los bienes generados después del matrimonio serían compartidos y trae firmas electrónicas falsificadas con un cuidado meticuloso. Toqué el papel con las yemas de los dedos. Olía pactán a tinta reciente, no a un archivo de 3 años. ¿Desde cuándo lo preparó según la traza de IP? Lo elaboraron 6 meses antes del compromiso. Y usaron una tarjeta de crédito abierta a nombre de Jimena para pagar los honorarios del despacho que redactó el borrador. Un escalofrío me subió por la columna. Entonces, desde el principio, Jimena lo planeó todo. Lorena inclinó la pantalla hacia mí, mostrando la línea de tiempo pagos mínimos dispersos iniciados, cuando apenas empezaban a salir. Y aquí, dijo abriendo otra carpeta, encontramos transferencias a Agencia Nápoles, un despacho de detectives privados. La contrató para seguirla durante 3 meses, antes de la boda. Apreté los puños, pero mi voz se mantuvo estable. Hay fotografías, sí, pero no creo que deba verlas. Son tomas lejanas, su departamento en Narvarte, su oficina en Santa Fe, incluso las veces que visitó la tumba de don Arnaldo. Ella quería saber absolutamente todo. Me giré hacia la ventana. La ciudad latía debajo, envuelta en una luz suave de tarde. Recordé el mediodía en Polanco, la sonrisa de Jimena, su dulzura helada, cada frase suya, revelándose ahora como parte de un guión perfecto. Lorena se acercó y bajó la voz. No solo es curiosa, señora, necesita controlar cada pieza del juego. Este contrato prenupcial falso era solo el primer paso. Si ese día en el restaurante usted hubiera cedido, la escuché suspirar. Ella habría usado este documento como prueba de voluntad compartida sobre bienes para presentarlo en el tribunal. Con su formación del ITAM, sabe torcer la ley cuando le conviene. Respiré hondo dejando que el aire me llenara los pulmones despacio. Entonces debemos adelantarnos. Reúna todo: metadatos, facturas, transferencias, recibos. Necesitamos un expediente de contraataque. Lorena sintió la mirada afilada, como un filo recién aflorado. Ya empecé. También mandé pedir una auditoría interna para revisar los contratos vinculados al grupo Roldán. Parece que Julián no está al tanto, pero alguien de la familia, tal vez el hermano de Jimena, aparece como intermediario en operaciones poco claras. Me incliné sobre la mesa sintiendo un cansancio pesado, casi mineral. Lorena, no quiero destruir una familia, pero si intentan hundirme a mí y a Esteban, no me quedaré quieta. Ella me sostuvo la mirada. Lo entiendo, pero ya no es solo un asunto familiar. Es un juego de poder. Guardé silencio un momento escuchando el zumbido tenue del aire acondicionado. Afuera el atardecer se deslizaba entre edificios y los autos sobre Reforma encendían sus luces amarillas, formando un río de fuego que envolvía la ciudad. Me incliné sobre los expedientes, los repasé una vez más y dejé los dedos sobre la fotografía de Jimena sonriendo junto a Esteban, en la boda. Ahora solo la veía como una pieza crucial dentro de una conspiración cuidadosamente trazada. «Cree que es astuta», murmuré. «Pero olvida que hay mujeres que han pasado toda una vida en silencio solo para aprender a pelear con ese mismo silencio». Lorena sonrió levemente. «Prepararé el análisis completo en 3 días. Usted solo debe estar lista para decidir cuando llegue el momento». Asentí. Tomé el contrato falso, lo doblé y lo guardé en mi bolso. La luz de las lámparas se reflejaba en los cristales dibujando mi rostro sobre las gráficas parpadeantes. Una imagen frágil y firme al mismo tiempo. Al salir al pasillo, la luz anaranjada del ocaso atravesaba los ventanales tiñendo el aire. Me detuve frente al vidrio observando la ciudad. Imaginé a Jimena en su departamento de lujo, convencida de tener el cuchillo en la mano, sin saber que en otro punto de la ciudad yo también acababa de afilar mi propia hoja.
A la mañana siguiente, el cielo sobre la Ciudad de México amaneció cubierto de nubes espesas. Una neblina fina se enredaba entre los rascacielos de Paseo de la Reforma, como si la ciudad entera estuviera conteniendo el aliento. Llegué a la oficina más temprano de lo habitual. El vidrio aún conservaba gotas de rocío y la mesa de juntas devolvía la luz pálida del amanecer como una placa de hielo. Cada inhalación traía consigo el olor del café recién molido mezclado con papel húmedo y la sensación inquietante de que estaba a punto de iniciar una batalla que no podía perder. Licenciado Camacho, mi abogado, llegó puntual a las 8. Su portafolio de cuero gastado por los años seguía tan ordenado como él. Su voz grave jamás malgastaba una frase. He revisado todo lo que envió Lorena. Si la señorita Roldán quiere involucrar a la CNBB, debemos adelantarnos al menos 2 pasos. Transparencia, Marisela. Tanta que nadie pueda usar la verdad en su contra. Asentí. Nos sentamos frente a la mesa. Entre ambos una caja gruesa, llena de carpetas etiquetadas en letras negras. Transparencia, cumplimiento. No eran simples documentos, eran el único escudo entre mí y lo que Jimena estaba preparando. Camacho abrió el primer expediente hablando con un tono pausado firme como si cada palabra fuera un golpe controlado. Primera capa, el expediente de cumplimiento. Necesito cartas de opinión legal de 3 despachos distintos certificando que su estructura como S.A. y sus fideicomisos están completamente en regla sin ocultamiento alguno de beneficiario final. Entregaremos las copias a la CNBB antes de que las soliciten. Lo escuchaba con una mezcla de alivio y punzada. Lo que había ocultado durante 20 años ahora tendría que mostrarse como una cicatriz vieja. Pero sabía que para proteger lo que realmente importa, a veces hay que dejar que otros vean lo que uno preferiría esconder. La segunda capa pregunté hojeando las notas que había escrito con tinta azul. Apalancamiento contractual, respondió. El contrato de consultoría entre su filial y Julián tiene una cláusula de cancelación en 30 días, sin necesidad de justificar causa. Si siguen presionando, basta con activar esa notificación. No es un golpe devastador, pero basta para recordarles quién sostiene su punto débil. Observé las frías líneas del contrato. Aquello había sido mi manera de tenderle la mano a un hombre que quedó en ruinas tras la crisis económica. Ahora ese gesto se convertía en un arma de doble filo, una hoja para cortar la amenaza y otra para herir mi compasión. Julián no tiene la culpa, dije en voz baja. Tal vez no, pero su hija debe elegir proteger su ambición o protegerla a usted. La frase cayó en la sala como una piedra hundiéndose en agua profunda. No respondí. Me levanté y me acerqué a la ventana. Afuera comenzaba a lloviznar. Las gotas resbalaban por el cristal como hilos finísimos, recordándome que el mundo seguía girando mientras yo me preparaba para romper mi propia calma. Y la tercera capa, pregunté más firme. Camacho colocó un sobre sellado frente a mí. La solución para comprar tranquilidad. Una oferta imposible de rechazar. 180 millones de pesos, un NDA absoluto y pérdida total si hay filtraciones. No amenazamos, solo fijamos el precio del silencio. Tomé el sobre. El frío del papel me recorrió la palma. 180 millones. No me intimidaba la cifra. Lo que me estremecía era tener que usar dinero para comprar la paz dentro de mi propia familia. ¿Y si rechazan la oferta? Camacho tomó un sorbo de café y respondió sin prisa. Entonces pasamos a la otra opción. Transparencia total. Nadie podrá usar la verdad en su contra. Pero cuando abramos esa caja de Pandora,
no habrá manera de cerrarla. Me quedé callada. Durante años había habitado una calma que creí sólida sin darme cuenta de que ese silencio se había convertido en mi punto débil. Regresé a la mesa, abrí la caja de archivos y acaricié las hojas entre sellos rojos. Cada sello era un recordatorio, la verdad. No se teme, se presenta bien. Quiero firmar todo yo misma. Sin poderes, sin nombres ocultos. Si vamos a ser transparentes, yo seré la primera en hacerlo. Camacho sonrió con ese gesto lento, de quienes han visto demasiadas negociaciones de vida o muerte. Solo quien no tiene nada que esconder es realmente fuerte. Me senté, tomé la pluma y firmé la primera hoja del informe de cumplimiento. La tinta se extendió como un hilo azul pálido, igual que la lluvia sobre el vidrio. Afuera tronó suavemente y las gotas comenzaron a golpear con más insistencia. En la sala cerrada solo se escuchaban las páginas moviéndose y nuestra respiración. Camacho reunió las copias y las guardó en un sobre marcado confidencial. Cuando salió lo seguí con la mirada. Dentro de mí se mezclaban alivio y vértigo como quien se asoma al borde de un precipicio, sabiendo que el salto es inevitable. Volví a la mesa. Tomé la pluma que él había dejado. Era fría y pesada, grabada con las palabras «Lexitas, la ley, es la verdad». Sonreí apenas. La transparencia era un arma, sí, pero también el comienzo de una guerra que debía ganar incluso con mi propia sangre. Aquella tarde el sol de Santa Fe bañaba la ciudad, pero en la sala de cristal del piso 17 no se sentía calor alguno. El aire olía a metal y aire acondicionado como si el lugar presintiera la confrontación. Frente a mí, Jimena Roldán se sentó junto a su abogado, licenciado Ordóñez, con una confianza casi insolente. Llevaba un traje crema impecable, el cabello perfectamente recogido y los ojos fríos como hojas recién afiladas. Cuando entré con Camacho me dedicó una sonrisa exacta, la de alguien que cree haber ganado antes de empezar. «Gracias por venir, doña Marisela», dijo Jimena con una dulzura llena de espinas. «Creo que todos queremos cerrar esto de forma profesional». Camacho apoyó su portafolio sobre la mesa y abrió el cierre lentamente. Me senté. La luz que entraba por la ventana caía sobre los expedientes iluminándolos como cartas boca abajo antes de un juego decisivo. Jimena Roldán tomó la palabra con la seguridad altiva de quien cree tener el tablero completo bajo control. Según la CNBB, ocultar al verdadero propietario de una empresa puede considerarse una violación a la divulgación obligatoria. Tengo suficiente material para demostrar que usted... Se detuvo un instante mirándome directo. Fue quien estuvo detrás de la compra de Salgado Holding, sin revelar su identidad real. No creo que haya sido un accidente. No respondí. Solo incliné la cabeza como quien observa una tormenta que ya calculó desde antes. Camacho pasó las hojas lentamente. El roce del papel sonó seco, contundente. «¿Tiene pruebas concretas?», preguntó sin levantar la vista. Jimena sonrió con una soberbia contenida, sacó de su bolso una hoja impresa y la dejó frente a todos. Fotografía, registros bancarios y algunas fuentes internas. No diré quiénes, pero la CNBB los encontrará si hace falta. La dejé hablar. Su voz se volvía cada vez más afilada, alimentándose de una falsa sensación de poder. Dentro de mí, sin embargo, había una quietud profunda, una calma tan densa que resultaba inquietante. Cuando hizo una pausa para beber agua, abrí con serenidad mi propia caja de documentos. Una carpeta marcada transparencia, cumplimiento y otro archivo más delgado en una cubierta gris ceniza. Deslicé la carpeta grande hacia el centro de la mesa. «Antes que nada quiero que vea esto».
Ordóñez, el abogado de Jimena, arqueó una ceja. Jimena lanzó una mirada rápida a Camacho antes de abrir la carpeta. Dentro estaban los certificados de 3 despachos legales independientes, confirmando que la estructura de mis empresas era legítima sin ninguna irregularidad. Junto a ello el acuse de recibo de la CNBB, fechado el día anterior. «Llegaste tarde», dije con una serenidad que la desarmó. Publiqué todo antes de que intentaras amenazarme. El silencio cayó como una losa. Jimena forzó una sonrisa, pero vi el temblor leve en sus dedos al cerrar el expediente. Camacho rompió la tensión con su tono grave y esto. Colocó otro documento sobre la mesa. Es el reporte financiero que obtuvimos. La familia Roldán tiene deudas superiores a 30 millones de pesos. 3 autos en leasing retrasados, la residencia en Lomas aún hipotecada. No creo que desee que esa información se haga pública, ¿verdad? La cara de Jimena perdió color. Se inclinó hacia adelante intentando sostener el orgullo. Eso es asunto privado de mi familia. Así es, respondí. Y no pienso intervenir, pero no llames justicia a algo que sostienes con mi dinero. Saqué de mi bolso un pequeño fajo de hojas atado con un listón rojo. ¿Y esto? Mi voz bajó, pero cada sílaba cortó como vidrio. Es una copia de tus correos con Mario Roldán, periodista. ¿No es así, tu primo? Jimena quedó inmóvil. Sus labios se abrieron, pero no salió sonido alguno. Continué. Los correos fueron obtenidos legalmente. Mario trabaja en El Economista, y en uno de ellos escribiste: «Si no coopera, haré pública la historia». ¿Sabes cómo redactarlo para que parezca una investigación legítima? La temperatura pareció bajar de golpe. Ordóñez la miró sorprendido. «Eso fue un malentendido», balbuceó. Golpeé suavemente la mesa con la palma, interrumpiéndola sin levantar la voz. «Basta de mentiras. No quiero destruirte, Jimena. Pero no vuelvas a usar mi nombre como moneda de cambio». Abrí el segundo expediente y coloqué los documentos de la compra de la empresa de su padre. ¿Sabes por qué lo hice? La miré directo a los ojos. Porque no quería que cientos de personas perdieran su trabajo. Porque tu padre fue un hombre decente. Aunque fracasara, no compré para quitarle, compré para salvar. Mi voz no era alta, pero cada palabra pesó como piedra. Y tú lo convertiste en mi pecado. Jimena permaneció muda, las manos apretadas sobre las piernas. Por primera vez no vi desafío, sino el miedo frío de quien descubre que cruzó un límite peligroso. Camacho deslizó hacia ella el NDA. Esta es la única forma de cerrar todo en paz. Conservas tu reputación. Tu familia mantiene el contrato de consultoría. Todos evitamos una demanda innecesaria. Jimena mordió su labio. Me miró de reojo esperando encontrar odio, pero solo halló calma. La calma de quien ya ganó. Porque la verdadera victoria no está en ver caer a alguien, sino en obligarlo a verse tal cual es. Bajó la cabeza. Necesito tiempo para revisarlo. Tienes 24 horas, contestó Camacho seco. Después de eso, la oferta expira. Jimena se levantó de golpe, tomó su bolso y salió casi huyendo. Los tacones golpearon el piso como disparos. Cuando la puerta se cerró finalmente, dejé escapar el aire contenido. Mis hombros por fin cedieron. Que en la luz de Santa Fe entraba por los ventanales bañando la mesa, donde la carpeta de transparencia seguía abierta, brillando en un azul pálido, el color de la verdad, expuesta sin necesidad de gritar. El aire en la sala seguía pesado, casi denso, como el humo que queda después de un incendio. Me quedé quieta recargando el cuerpo en el respaldo de la silla,
mirando la ciudad extendiéndose como un laberinto metálico bajo el cielo gris. Allá abajo la gente seguía con su rutina cafés, taxis, tratos cerrados, mientras yo acababa de salir de una guerra donde cada palabra fue un filo. Entonces la puerta se abrió bruscamente. Esteban entró con el rostro tenso, la corbata floja, los ojos enrojecidos, como quien acaba de manejar bajo la lluvia. «Mamá». Su voz era ronca. La vi abajo. No me giré. «¿Qué te dijo?» «No mucho». Una pausa pesada. «Solo que debería hablar contigo porque estás comprando tu propio honor». Cerré los ojos. No, Jimena todavía no entendía nada. «El honor no se compra, Esteban». Se sostiene en silencio. Él dio un paso apoyando ambas manos sobre el cristal de la mesa. Respiraba agitadamente. «Mamá, quiero saber todo. Ya sabes lo suficiente». «No, mamá. Sé lo que otros me contaron, no lo que tú me has dicho». Y en aquel instante supe que otra batalla estaba a punto de comenzar. Levanté la vista. En el vidrio que devolvía a la ciudad, por un instante apareció el rostro del niño que alguna vez me preguntó: «Mamá, ¿estás cansada?», cuando llegaba tarde del trabajo. Ahora en esos mismos ojos había otra cosa, una mezcla de cariño y desconfianza de hijo y de hombre que intenta alcanzar la sombra de la mujer que lo crió. Entrelacé las manos y hablé con calma. Le ofrecí a Jimena 180 millones de pesos. A cambio firmará un acuerdo de confidencialidad y mantendremos el contrato de consultoría de su padre por 5 años. Nadie caerá, ni siquiera ellos. Esteban apretó los puños. ¿Lo hiciste para proteger a quién? ¿A ellos o a mí? A los dos, pero primero a mí misma. Guardó silencio. Sus ojos se clavaron en la carpeta abierta y vi cómo su mandíbula se tensaba. ¿Sabes cómo me siento? Como si toda mi vida hubiera sido un escenario y tú la directora. Yo solo seguí el guión que escribiste. Sus palabras fueron un golpe limpio, pero no me moví. «¿Y qué vas a hacer?», pregunté. Me sostuvo la mirada largo rato antes de exhalar profundamente. «No dejaré que ella te arrastre más», murmuró. «No aceptaré un matrimonio basado en el chantaje». Firmé los papeles de separación. Supe que no lloró por amor, sino por perder control. Incliné la cabeza. El corazón me latía lento, pesado. «¿Estás seguro, Esteban?» «Seguro. Por primera vez en mi vida. Sé que estoy defendiendo lo correcto». Una mezcla amarga de orgullo y dolor se abrió dentro de mí. Quizás me equivoqué al ocultarle tantas verdades, pero quizá justamente esa herida lo hizo crecer. Camacho volvió a entrar con el móvil en la mano. Hizo un gesto breve. «Recibí el correo. Aceptó firmar, pero quiere una cláusula para proteger a su padre». «Mantén el contrato de 5 años», respondí sin dudar. «Sugiero añadir una cláusula clawback. Si hay filtraciones, se recupera todo y se cancela el contrato de inmediato». «¿Está de acuerdo?», miré a mi hijo, luego al abogado. «De acuerdo». Camacho salió dejándonos envueltos en un silencio espeso. Afuera empezó a llover. Las gotas descendían por el cristal como hilos de memoria. Esteban se acercó sentándose despacio a mi lado. «Mamá», su voz era baja. «Perdón por dejar que Jimena llegara tan lejos. Pensé que estaba enamorado, pero solo quería demostrar que ya era un hombre. Ahora entiendo que hay personas que solo se acercan para medir cuánto tienes, no quién eres». Puse mi mano sobre la suya. La sentí grande, áspera y aún así temblorosa, como cuando le enseñé a conducir. «No tienes que pedir perdón. Cada uno aprende a su tiempo. Lo importante es que no permitas que otros definan tu valor por los errores de ellos».
Sonrió apenas una sonrisa triste pero verdadera. «¿Y ahora qué vas a hacer, mamá? ¿Terminar todo?» Y luego silencio. A veces la victoria no necesita ruido. Nos quedamos escuchando la lluvia salpicar el techo. Afuera las luces de Santa Fe titilaban en las gotas como diamantes rotos. Después de un rato, mi teléfono vibró un mensaje de Camacho. El NDA entra en vigor. Transferencia en 24 horas. El contrato de consultoría se mantiene. Todo concluido. Lo leí 2 veces y luego dejé el celular a un lado mirando cómo la lluvia comenzaba a aflojar. Esteban me observaba con un brillo más sereno. «Mamá, gracias por enseñarme no cómo ganar, sino cómo levantarme cuando me traicionan». Asentí. Ya no sentía rencor hacia Jimena. Solo un cansancio profundo, el de quien ha resistido demasiado tiempo, con la razón como único escudo. En la lluvia se convirtió en un goteo disperso. Me levanté y cerré la carpeta. El chasquido seco sonó como si sellara un capítulo envenenado. Esteban se puso de pie a mi lado. Bajo la luz tenue nuestras sombras se alargaron sobre el vidrio. En ese instante supe que habíamos salido de la tormenta. No hubo ganadores. Pero los dos seguimos de pie. Una mañana de diciembre abrí la ventana de la casa nueva en Coyoacán. Respiré hondo. El aroma de las bugambilias mezclado con el café de olla de la panadería cercana llenaba el aire. Una ráfaga trajo el rumor de un micro viejo pasando por la esquina. El sol temprano pintaba de oro el muro amarillo. Por primera vez en años vivía como yo misma, sin papeles, sin máscaras. La casa era pequeña, pero cada rincón tenía la quietud que necesitaba. Ya no había teléfonos sonando sin parar, ni salas de juntas donde todos intentaban adivinar qué ocultaba. Solo yo, la mesa de madera, unas macetas de nopal y una mente por fin en calma. Las noticias de Jimena volaron rápido. El divorcio se cerró en 6 semanas, rápido, helado, sin posgusto. Se fue de México, casi de inmediato voló a Madrid y llenó sus redes de champán, sedas y cenas bajo luces cálidas. Lo vi una vez y apagué la pantalla. Conozco bien ese brillo, mientras más luz, más honda la sombra. Julián conservó el contrato de consultoría 5 años como prometí, pero sabía que algo en él había cambiado. Una tarde me llamó desde Lomas. Su voz era ronca, cansada. «Marisela, quiero agradecerle por no cortarme el sustento. Nadie merece ser empujado al barranco». Julián, respondí. «Menos alguien que ya ha perdido demasiado». Guardó silencio. «Espero que algún día Jimena lo entienda». Colgué y me quedé un rato quieta. No hablaba para excusarla, sino para pedir perdón en su nombre. Hay heridas que aún sin causarlas uno debe cargar en silencio. En los meses siguientes, Esteban y yo aprendimos a hablarnos como personas reales, no como personajes atrapados en una obra larga. Por las noches, nos sentábamos en el pórtico con mezcal suave y gajos de naranja con sal y chile. Él me contaba del trabajo. Yo de mis días en el laboratorio con su padre del sueño, de crear baterías baratas para campesinos de Oaxaca. Una noche me dijo: «¿Sabes, mamá? Hoy mi jefe me dijo algo raro. Ahora entiendo por qué eres tan bueno, porque ya no necesitas demostrarle nada a nadie». Sonreí. «¿Ves? Al final te respetan por lo que eres, no por lo que imaginan que yo tengo». Él soltó una risa suave negando con la cabeza. Venganza cerrada, cicatriz limpia y un comienzo nuevo. Ahora solo quiero ser la 10ª parte de lo que eres. Reí suavemente y por dentro, algo que llevaba años endurecido, se derritió como cera tibia. Después de tanto silencio, de tantas medias verdades y heridas, por fin habíamos pronunciado lo que debía decirse.
Y eso salvó lo único que el dinero jamás podrá comprar: la confianza. En ese tiempo decidí comenzar a mostrar una parte de quién era realmente. No para presumir, sino porque había llegado el momento de usar la verdad como claridad, no como arma. Fundé el Fondo Marisela Cruz, un programa para apoyar a jóvenes ingenieros mexicanos con becas, herramientas y acompañamiento profesional. Recuerdo la primera rueda de prensa en el patio del Instituto Politécnico Nacional. Mesas plegables, estudiantes con chamarras gastadas, ojos llenos de esperanza. Una alumna se acercó con voz temblorosa. «Doña Marisela, ¿de verdad usted fue ingeniera de diseño de circuitos?», asentí. «Sí. Y alguna vez fracasé tanto que pensé en abandonar. Pero alguien me dijo: el fracaso es solo el primer paso de la paciencia. Quiero repetírtelo». Ella parpadeó con los ojos llenos de brillo. «Gracias, señora». Al salir vi a Esteban de lejos, apoyado en la baranda, mirándome con una sonrisa cálida y orgullosa. No pronunció palabra, pero entendí me había perdonado no con discursos, sino acompañándome. Esa noche, sentada en mi escritorio, abrí una libreta nueva. En la portada escribí despacio: «La verdad también puede sanar». Cuando me preguntan si ahora temo la exposición, respondo: después de vivir media vida en la sombra, la luz ya no me asusta. Desde mi ventana veo a Esteban salir cada tarde de su oficina. Lleva la misma camioneta vieja, las mangas arremangadas y el paso sereno de quien ya no tiene que probar su valía. El camino aún es largo, pero por fin empezábamos un capítulo donde cada herida tenía su nombre verdadero. Y en un amanecer lleno de campanas y aroma a café en Coyoacán, comprendí algo simple. La paz no llega de esconder el pasado, sino de enfrentarlo y caminar ligero sin rencor. Aquel domingo el cielo de Coyoacán estaba inusualmente claro. La luz se filtraba entre los árboles viejos y pintaba de oro la fachada de la iglesia de San Juan Bautista. Las campanas sonaron profundas, como si le pidieran al tiempo que bajara el ritmo. Tenía a María Sofía, mi primera nieta, dormida en los brazos, piel sonrosada, ojos de miel. ¿Cómo puede alguien tan pequeña traer tanta calma?, pensé. A unos pasos, Esteban e Itzel conversaban con el sacerdote. No había lujos ni adornos, solo una misa íntima bañada por la luz que atravesaba los vitrales en tonos verdes ámbar y rojo intenso. Vi a mi hijo tomar la mano de la mujer que eligió, y en su mirada ya no quedaba sombra del pasado. Solo fe, esa fe que yo misma perdí tiempo atrás, y que ahora renacía en ellos. Cuando el órgano inició una melodía profunda, me incliné hacia mi nieta y susurré: «Pequeña, te prometo algo, nunca te ocultaré lo que importa. Ningún secreto vale más que la confianza». Ella se movió apenas y su mano diminuta apretó mi dedo con fuerza. Ese gesto simple me quebró por dentro, no por dolor, sino por una libertad recién encontrada. Tras la misa nos reunimos en el atrio. Itzel reía con esa alegría que ilumina. No había vestidos costosos ni copas brillantes, solo miradas sinceras y el aroma dulce del pan recién horneado en el aire. Los vi caminar hacia el sol y recordé el día tantos años atrás, cuando yo también salí de una iglesia llena de sueños que se perdieron en la ambición. Pero ellos empezaban desde la verdad. Al atardecer, cuando todos se habían ido, me quedé en una sala pequeña junto al licenciado Camacho. Puso frente a mí un grueso expediente atado con hilo rojo. En la portada se leía testamento y fideicomiso. Marisela Cruz. Tomé la pluma. Por primera vez ver mi nombre no pesaba. Era una promesa. «Todo está listo, doña Marisela», dijo Camacho. «Solo falta su firma». Asentí. En la última página, bajo el propósito del fondo, escribí en tinta azul: «Esteban, hijo mío,
El dinero es solo una herramienta. La familia es el límite que se protege con la verdad. Mientras la tinta se secaba, sentí que una puerta se cerraba detrás de mí sin ruido ni pena. Todo en orden. El poder por fin en su justa medida. La familia por encima de todos los cálculos. Camacho cerró la carpeta y murmuró: «Sabe muy pocos eligen terminar así, sin espectáculo, sin huir». Sonreí. El final no necesita ruido, solo honestidad. Esa noche la cocina estaba tibia. Itzel preparaba atole. Esteban acomodaba un florero con bugambilias. La casa pequeña se llenó del sonido del agua hirviendo, del tintinear de cucharas, de risas suaves. Me quedé en el umbral observando cómo la luz amarilla caía sobre las paredes encaladas. María Sofía dormía en la cuna. Se movió un poco abriendo los ojos hacia la lámpara. Me senté a su lado y tomé su manita. Por primera vez en mi vida, no tenía nada que ocultar. Afuera el viento nocturno susurraba entre los árboles arrastrando el eco lejano de las campanas. Escuché a Itzel decir desde la cocina: «Diego, creo que nuestra niña será fuerte como tu madre». Y él respondió con voz cálida: «Será fuerte y compasiva porque mi madre me enseñó que solo la verdad alimenta la bondad». Sonreí. Los ojos me ardieron un instante. Desde el porche la luz formaba una franja dorada en el suelo, tan suave como el paso del tiempo. Ya no había secretos ni sombras sobre nosotros. Solo una casa pequeña, personas que se reencontraron, y una luz serena atravesando los cristales, nacida no del cielo, sino del valor de quienes decidieron mirarse de frente. A veces pienso que la vida se parece a esa luz de los vitrales, imperfecta, pero suficiente para volver color cada grieta. Aprendí que la verdad no es fría, solo espera a que tengamos el valor de sostenerle la mirada.